Estimados hermanos, muy buenas noches. Damos inicio a este nuevo live de historia y tradición. Hoy nos mudamos desde la fría Quetzaltenango hasta la lluviosa ciudad de Carlos V, Cobán, Alta Verapaz, donde hoy conoceremos a fondo la Asociación del Señor del Consuelo y la Virgen Madre del Consuelo y Reina de la Paz de Cobán, Alta Verapaz. Bien, y de fondo tenemos una de las marchas oficiales de la asociación, la cual es la Fosa. Entrando un poco en contexto para nuestros hermanos que nos escuchan ahora en Cobán, les comentamos que esta marcha es muy emblemática de la Semana Santa en Guatemala. Recordemos que esta marcha fue escrita y compuesta por el señor Santiago Coronado en el año de 1887 y fue estrenada en el turno número 5 de la procesión de Jesús Nazareno de la Merced de la ciudad capital el año de 1888. Emblemática marcha que ha sido oficial de varias instituciones religiosas, como por ejemplo la Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo, y también ahora vemos que en Cobán, Alta Verapaz, pasa a formar parte de las marchas oficiales de la Asociación del Señor del Consuelo. Queremos agradecer de manera muy especial a los devotos del Señor del Consuelo y de la Santísima Virgen de Dolores, Reina de la Paz y Madre del Consuelo, que nos han permitido pues acercarnos ahora a conocer un poco más el interior de esta institución, la cual como particular punto tiene de que son meramente jóvenes las que la integran, en algunos casos menores de 25 años, que han dado de su tiempo, de su devoción, de su fe, para acrecentar la religiosidad popular de Cobán, Alta Verapaz. A los cuales saludamos que ya se han conectado algunos de ellos para escuchar esta transmisión
que desde Quetzaltenango se genera para Cobán, Alta Verapaz. Bien, y vamos a dar inicio entonces a nuestra reseña histórica. Es importante saber que la religiosidad popular, pues como lo platicábamos hace un par de días, perdón, se ha acrecentado en otros lugares. Tenemos el caso ahora también particularmente de Cobán, que es una ciudad de mucho fervor, de mucha devoción, en la cual pues los cortejos procesionales son bastante extensos, son bastante grandes y muy solemnes. Y dentro de ellos pues tenemos ahora la oportunidad, gracias a los devotos del Señor del Consuelo, pues de conocer a la Asociación del Señor del Consuelo, que es una institución que ha marcado ya un hito dentro de la Semana Santa y la Cuaresma de Cobán. Entonces, pues vamos conociendo un poco al respecto de las interioridades de la imagen del Señor, la imagen de la Virgen Santísima. También vamos a conocer un poco de lo que es la institución como tal. Pues bien, vamos a dar inicio a platicar con lo que es la imagen del Señor. Y aquí tengo algunos datos que vamos a ir compartiendo, leyéndoles y dándole una explicación a cada uno de los pasos, por supuesto, ¿verdad? Bien, la imagen tiene como advocación devocional del Señor del Consuelo. Se trata de una imagen de Jesús Nazareno de un aproximado de 1,50 m de alto y que antropométricamente podríamos llamarle que está muy, pero muy bien lograda, ya que definitivamente estamos hablando de una imagen tamaño natural. La misma, pues tenemos las siguientes situaciones que dentro de un estudio que yo pude realizar con una sesión fotográfica que me fue hecha llegar por los hermanos de la asociación, pues yo ya he encontrado aquí algunas situaciones las cuales se las quiero compartir. Pues la imagen propiamente es una imagen de tipo de Cristo con la cruz a cuestas, una medida de 1,50 m que estamos hablando, que es un margen entre el 1,50 m y 1,60 m, podríamos llamarlo que es una imagen de tamaño natural. Bien, las facciones son finas, los ojos son de vidrio de color café claro. Aquí cabe hacer una anotación. La imagen fue esculpida aproximadamente en 1980. Por ahí, o sea, más o menos estamos hablando. Aquí quiero aclarar algunas situaciones que tienen que ver propiamente con lo que es la imagen. Dice, facciones que tiene su nariz y su barba puntiaguda, su boca entreabierta, que asoma la dentadura y sangre semiabundante entre la frente, pequeñas gotas en el rostro, golpes en el pómulo izquierdo y se asoma bajo la cabellera, sus oídos que manan mucha sangre. Vamos explicando cada uno de los pasos. ¿A qué nos referimos con todo esto? Es una imagen la cual sí fue elaborada, por decirlo así, por el escultor, que tuvo pues una forma muy detallada de hacerla. Y si no estamos mal, estamos hablando, como les decía, de 1981, el señor Carlos Varías, que fue el que talló a solicitud de algunas personas que son las dueñas de la imagen, pues este ícono religioso como lo es el Señor del Consuelo. La imagen en sí es un reflejo de lo que es el romanticismo en Guatemala. Quiero aclarar que es esta situación. El romanticismo no lo partamos desde el punto de vista sentimental, sino que el romanticismo es una área o es una corriente artística que se desarrolló a partir de los 1800 a finales del siglo XIX, o sea, prácticamente de 1800 a 1899, y que en algunos casos trascendió hacia el siglo XX. Es el caso del Señor del Consuelo, porque en este caso estamos ante una imagen la cual tiene ciertos cánones en cuanto al romanticismo. ¿Por qué se hacía esto? Ya en la época moderna de los 1950, 60, 70, 80 para adelante, todas las esculturas o los escultores en algunos casos tomaban como ejemplo el barroco y el romanticismo para hacer las esculturas, por lo cual el Señor del Consuelo puede ser encajado en lo que es una copia de un Cristo de lo que es la época del romanticismo, prácticamente de finales del siglo XIX, que el señor Varías quiso prácticamente darle una forma pues a esa imagen de esa manera.
¿Qué imágenes estamos hablando aproximadamente del tiempo del romanticismo? Estamos hablando del Señor sepultado, ¿cómo se llama? De San Nicolás. Podríamos también hablar al respecto de Jesús Nazareno del Consuelo y el Señor sepultado de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios del Calvario, Ciudad de Guatemala, que son claros ejemplos de lo que es, lo que es el romanticismo como tal. Y entonces, al haber hecho yo el estudio antropométrico y visualizando las fotos una a una, me doy cuenta que el señor Varías quiso extraer de lo que fue el romanticismo en esa época, a trasladarlo a una imagen plenamente de finales del siglo XX, pues. Entonces hablamos de que sí, la barba corresponde, la forma de su nariz, los ojos también, que recordemos que en algunos casos, en el caso del barroco, no existían los ojos tanto fundidos en vidrio, sino que eran pintados sobre la misma madera. Ya después del siglo aproximadamente 18, aproximadamente 16, 17, 18, 16 y 17, se trabajaron todavía algunas imágenes con los ojos pintados. En el siglo XVIII, XIX ya se fue implementando lo que fueron los ojos de vidrio. Bien, pues entonces aquí hay algo más también. Decía yo aquí en la situación de que en la boca se vea todavía entreabierta, se ve en la dentadura muy finamente tallada. O sea, sí se sabe trabajar y dejar los rastros de un Cristo de la época del siglo XIX. También, aparte de eso, se sabe que la imagen no posee una cabellera tallada, como fuera en el caso del tiempo barroco, o finales ya de lo que es el mismo el esplendor o el barroco tardío, también a lo que es básicamente el hecho del romanticismo del siglo XIX. Ya aquí estamos hablando de una imagen que fue elaborada sin cabellera, para que se le fuera puesta una cabellera de tipo natural. Un detalle importante y que hay que saber esto para que lo tengamos presente, hermanos, es que los escultores siempre dejaban algo de ellos en las imágenes. En algunos casos se habla de que una orejita más grande o una forma del labio o un ojo más grande que el otro, era porque los escultores dejaban algo de ellos dentro de la de espíritu o de la esencia de esa imagen. Y veo yo esta imagen que, por decirlo así, a la complexión que tiene el cuerpo, a la complexión que tiene el rostro, es una imagen perfecta. Está bien lograda y bien detallada a lo que el señor Varías, escultor, quiso dejar una copia de una imagen del siglo XIX. Bueno, pues entonces también, aparte del rostro, vamos a encontrar que es una imagen de bastidor. ¿Y qué es una imagen de bastidor, hermanos? Son aquellas imágenes que se hacen para vestir. Las mismas solamente poseen encarnado del codo hacia las manos y también de las rodillas hacia los pies. Y posteriormente todo lo que es del cuello, la media pechera al cuello y la cabeza. Es lo único que permanece encarnado. El resto de la imagen, por ser una imagen de vestir, se colocaba realmente con un color azul, como para hacer diferenciación entre el encarnado y la forma donde iba a ir colocada la túnica, que en este caso se utiliza. La imagen también tiene una fijación en cuanto al tornillo de la cruz, mismo que, según me enteré, después de una restauración que se le ha practicado, pues ha quedado bastante segura. Tuve la oportunidad de ver el antes y después de una restauración que se practicó en el año 2009, y déjenme decirles que sí, con el tiempo, por la edad que tenía la imagen y por los factores de humedad, polvo, incienso, humo y todo eso, la imagen que estaba sin culto en un tiempo, por decirlo así, de 6 años que me comentaron también, y pude yo averiguar, durante ese tiempo pues sí se nota que la pintura bajó de su tono, porque está pintado con pigmentos no naturales como lo se hacían en el tiempo de la colonia hasta el siglo XIX, sino que se trataba pues ya de una pintura de orden más industrializada, más comercial. Pero sin embargo fue bajando el color por los mismos detalles de lo que les comento, pues las acciones propiamente naturales. Después de la restauración de Jesús podemos ver que sí han dejado perfectamente la imagen al punto de regresarlo al momento en que fue entregada la pieza. Entonces quiere decir que hemos logrado en algún punto preservar lo que es en sí la imagen y la forma de la misma. Bien, entonces
sus atributos, tienen sus coronas de espinas, tienen su resplandor, cosa que en los nazarenos es ya un atributo como tal, ¿verdad? La corona, el resplandor en algunos casos y la cruz, definitivamente. Los cánones de la imagen son esas, en un estudio antropométrico, como le llamamos nosotros, para saber más o menos cómo es, qué medidas tiene, y realmente la imagen sí cumple con el objetivo que se tiene. Ni el rostro es más grande que el cuerpo, ni viceversa, sino está todo encajado en algo muy bien logrado, definitivamente. Bien, siguiendo con esto, ya nos adentramos a saber, ya tenemos saber qué es la imagen. Y estos datos, pues, son hechos o obtenidos no solo por las fotos, sino por la apariencia, como les digo, con otras imágenes ya antiguas que se pueden decir que este nazareno pudo ser reflejo de esas mismas tendencias de arte que existían en el siglo XIX. Pues bien, los propietarios, ¿quiénes fueron aquellos que mandaron el por qué hacer esta imagen? Entonces, dentro de ellos está don Hermelindo Caal Rossi, doña Margarita de Caal, que era la esposa del señor, y las señoritas Lisette Stalin y Linda Stalin. Ellos son los que figuran como dueños de la imagen. Ellos, en su momento, supongo yo que son padre, madre e hijas. Entonces, ellas, por decirlo así, han contribuido en ese sentido a preservar la imagen como parte de su patrimonio personal. Pues en el tiempo que don Hermelindo y doña Margarita mandaron a hacerlo con don Carlos Varías, pues ya se recibe la imagen en Cobán, dice, y como dato importante dice que se ofició una misa a cargo del padre Basilio Dirgen, que era el párroco de la iglesia San Marcos de Cobán, muy famosa esa parroquia por supuesto, y se traslada a su sitio de permanencia, que era en la finca de Chitocán. Esa finca era, por decirlo así, a donde iba destinada la imagen para el culto y veneración. Y entonces siendo intronizada en la iglesia de la finca. Y según me comentan que durante la cuaresma se hacían los festejos o las funciones propiamente cuaresmales que se llevaban a cabo de la iglesia de la finca hacia el Calvario, que estaba ubicado dentro de la misma finca, en la jurisdicción de la finca, ¿verdad? Por supuesto. Durante un tiempo dice que se dejó de procesionar, bueno, parece que a situaciones que son ajenas propiamente a lo que fueron los dueños y a los encargados de culto dentro de la finca, y durante 6 años dice que dejó de procesionarse, no hubo prácticamente perdió fuerza lo que fue su culto. Bien, entonces también podemos decir que ya después de esos 6 años después, en el 2006, dice que el señor Alfonso Boll pidió prestada la imagen a los dueños de la misma para poder ser procesionada en una aldea que estaba cerca de la finca. Y al llegar constata que la misma ya no tenía un culto activo. Y el señor, aquí don Alfonso, pensó que se trataba de una imagen pequeña. Sin embargo, al llegar al oratorio o a la iglesia que tenía dentro de la finca, pudo constatar que no se trataba de una imagen pequeña. Pues yo imagino, supongo y hago suponer que don Alfonso pensó que era una imagen quizás de 1 metro 10, pero cuando se fue a topar con una imagen de 1,50 m, pues la admiración de él fue mayúscula, pues porque no se trataba de una imagen pues pequeña. Aquí quiero hacer un paréntesis como una forma de también conocimiento para ustedes. Durante la época colonial, eso lo voy a traer a colación, el por qué las imágenes se hacían tan grandes en algunos casos. Durante la época colonial, muchas familias de recursos económicos bonancibles tenían dentro de sus casas grandes capillas, que muchas veces incluso eran oratorios mucho más grandes, como una iglesia. Y entonces, al tener ese tipo de construcciones en sus propiedades, en las fincas o en las casas, pues tenían que tener imágenes grandes para llenar los espacios. Tal es el caso de que mucha imaginería se hacía pues en tamaño natural, y las mismas pues permanecían en esos oratorios particulares. Las personas que tenían pues la clase media, por decirlo así, tenían imágenes en su casa, sí, pero de menor tamaño, estamos hablando de 1,10 m, 1,15 m. Y las personas pues que no tenían tantos recursos económicos,
pues sí tenían también sus imágenes, pero, ¿qué les digo yo? De unos 15, 20 centímetros, en algunos casos no eran talladas en madera, sino en barro, como las acostumbraban en aquel entonces. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque quiera decir que en el caso de Jesús del Consuelo, del Señor del Consuelo, estamos hablando de una imagen tamaño natural que estaba instaurada para estar en una capilla de una finca. Quiere decir que recibía la veneración, pues de los, no solo de los dueños de la finca, sino que también de todos aquellos que estaban dentro de la finca laborando. Y esto se ha visto también en algunas fincas en la costa sur de Guatemala, que poseen oratorios grandes como unas iglesias y en las cuales pues existen imágenes grandes que están ahí para veneración propiamente de las personas que se mueven dentro de las fincas. Entonces quiere decir que en el caso de Cobán, y que recordemos que también Cobán tuvo mucha influencia en cuanto a la caficultura, tuvo mucha influencia en cuanto al azúcar, tuvo mucha influencia de los alemanes que tenían grandes fincas y extensiones de tierra allá, y que tenían en algunos casos, no todos, pero en algunos casos sí había una influencia cristiana, que lograron en algún punto hacer este tipo de oratorios dentro de las fincas. Recordemos el influjo de los padres dominicos en Cobán, que es muy fuerte, que fue muy, muy, muy importante. Ahora pues también están ellos, están los salesianos, están los diocesanos, pero propiamente el inicio de lo que fue la evangelización en Cobán fueron los dominicos, y ellos tenían como por costumbre pues hacer oratorios en varios lugares. Puede ser que también en alguna de las fincas haya existido también otro tipo de imágenes, pues tamaño natural. Entonces me desvío un poco del tema del Señor Consuelo para poder decirles que sí, efectivamente, la imagen pudo haber sido puesta en veneración o puesta en algún punto al servicio, por decirlo así, espiritual de las personas que laboraban o permanecían dentro de la finca. Entonces, pues, siguiendo con esta situación de que el señor don Alfonso vio que no había un culto establecido, dice que ese mismo año, durante la Semana Santa del 2006, el Domingo de Ramos, dice que fue prestada la imagen para un altar en la estación de bomberos, y que ahí la misma gente decía, bueno, ¿y esta imagen de dónde salió? ¿Quién es el dueño? ¿Por qué está aquí? Al final la gente no conocía realmente en el casco urbano donde ahora se procesiona, no lo conocían porque estaba en una finca, pues, y era propiedad particular. Entonces todas las personas empezaron a preguntar, bueno, ¿y de dónde viene? ¿Va? ¿Por qué está aquí? ¿Y de quiénes son? Entonces viene, y en algún momento de ese tiempo, ese 2006, pues un grupo de jóvenes, pues entonces empiezan el entusiasmo, ¿eh? Como todos los jóvenes, de poder, bueno, armemos una asociación, armemos un grupito, encarguémonos de la veneración de esta imagen tan hermosa que se ha perdido en el tiempo y que se ha logrado recuperar, pues iniciemos nosotros un camino. Pues dice que entonces la imagen para ese sábado, supóngase ya para antes, incluso ya en el 2006, dice, se contaba que aún no siendo una asociación, un grupo de hermanos o de jóvenes piden prestado a Jesús Nazareno a los dueños para que les puedan otorgar la misma para un altar. Y los dueños pues accedieron, y esa fue la primera actividad que tuvieron propiamente como una asociación, que no existía en ese momento, pero ya eran los albores de lo que sería una asociación como la del Señor del Consuelo. Bien, remontando, ya teníamos, o sea, ya ese año pues se logró que existiera el permiso para poder ponerlo en un altar, pues para darle realmente la veneración que debería de tener, porque recordemos que las imágenes pues son para eso, para que se veneren, ¿va? Para que se tengan ahí en exposición, y entonces los dueños accedieron a que se hiciera de esa manera, ¿verdad? Entonces, después de esto, ya más tranquila el manejo de esta emoción juvenil que existía de poder hacer una institución, pues ya el 1 de enero se reúnen, solo que del 2007, va, por supuesto. Entonces ya se reúnen con el obispo de Cobán, que es Monseñor Rodolfo Valenzuela Núñez, que para conocimiento de ustedes también él es quetzalteco, es de raíces quetzaltecas. Un saludo a Monseñor Valenzuela, el cual pues es presidente también de la Conferencia Episcopal de Guatemala, y también es quetzalteco. Entonces un quetzalteco que está desde acá hasta allá con ustedes, por supuesto. Bien, pues Monseñor Rodolfo Valenzuela autorizó la creación de la asociación denominada Asociación
Señor del Consuelo, y su sede iba a ser la parroquia del Calvario. Y entonces empieza aquí el movimiento, empezamos ya tenían la aprobación del obispo, pero lógicamente él tenía que asegurarse de que en algún punto no fuera solo una efervescencia juvenil, sino que fuera ya algo serio, porque estamos hablando de piedad popular, prácticamente es llevar al Señor, en ese caso las imágenes del Señor, pues a la calle, a hacer una procesión, prácticamente en un altar móvil. Entonces Monseñor quería algo serio y les dio en ese caso una autorización previa para que se formara el grupo y ver realmente y analizar hasta qué punto iba a funcionar la misma. Entonces, de ese 1 de enero, pues ya tenían esa aprobación. Entonces ya después se empiezan a hacer reuniones constantemente dentro de lo que es ese año en la sede de una institución también penitencial, en la cual en las bodegas se empieza a planear, se empieza a fermentar, se empieza a germinar lo que es propiamente la formación ya de la hermandad o asociación, como se denomina ahora, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces se decide ya formar una directiva que sería la primera directiva que existe dentro de la hermandad y se define de la siguiente manera: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y 2 vocales. Entonces, ¿quiénes fueron aquellos primeros hermanos que se encontraron en la decisión de salir adelante con este primer tiempo de la asociación? Como presidente pues fue el primero, don Selvin Bol; el primer vicepresidente, don Jesús Ub; secretario, don Víctor Chomo; el tesorero, el señor Ángel Choc; los vocales 1 y 2 es Malek Kaal y Marlon Gómez. A ellos se debe en algún punto la primera directiva. Ellos fueron los pioneros, por así decirlo, dentro del conjunto de hermanos que ya existían, pues fueron electos en voto secreto para que decidieran ellos y rigieran los destinos de la asociación. Y bien, y lo lograron, empezaron a trabajar. Cuentan que después de que esa elección fue a voto secreto, y que después, como festejo, pues hubo un tamalito que es tan tradicional allá en Cobán, pues como una forma pues de agrado entre todos, va, por la misma situación de que se estaba prácticamente fundando una nueva institución penitencial, la cual en algún punto iba a ser de grandes proporciones, ya como lo vemos en este tiempo, ¿verdad? Bien, en el caminar de la asociación se dice que se tenían que crear los estatutos y los reglamentos. Recordemos, y esto otro paréntesis acá, todas las asociaciones penitenciales, llámense hermandades, asociaciones, cofradías, de pasión y de festividad o festivas, todas son asociaciones privadas de fieles que son conocidas o reconocidas por la Iglesia por medio del Código de Derecho Canónico, en el cual se dice y se dictan cuáles son las normas las cuales se deben de seguir para ser parte de una asociación privada de fieles, como lo es una hermandad, una asociación, una corporación, una institución cualquiera que sea dentro de la Iglesia Católica y que sea conforme a un conglomerado de personas que se entreguen al trabajo propiamente de la misma institución. Siempre tienen que ser fieles laicos. Y hay otro tipo de asociaciones que se llaman públicas, que son erigidas por el obispo o por los sacerdotes. En este caso están las cofradías en algún punto, que son erigidas por sacerdotes o por el ordinario del lugar, o sea, el obispo. Pero no es el caso propio de lo que es lo que sería las asociaciones privadas, que son erigidas por personas particulares o fieles laicos. Bueno, pues prosiguiendo con esta plática, también tenemos que también se formaliza una parroquia de la cual tienen que salir, ¿verdad? Entonces, también ahí está la solicitud ya de autorización eclesial ya definitiva dentro de la misma, que era lo que se buscaba en ese momento. Y entonces viene y prácticamente ya también se busca un nombre oficial para la institución. Se usaron varios nombres, según me comentan, y que quedan pues en el grabado de la historia, que al principio se llamaba Hermandad de Jesús del Consuelo, pero como existía una hermandad ya con ese nombre en la ciudad capital, pues deciden innovar y quitar el nombre hermandad y ponen Asociación del Señor del Consuelo.
y ese es el nombre oficial, Asociación Señor del Consuelo. Y entonces, ya en el 2006 dice que se contaban también, y aquí vamos a caer algo más también. Ya en ese entonces se contaba con la asistencia de 3 damas, que eran prácticamente doña Margarita y sus hijas, y que prácticamente empezaron a como ser la semilla de fermento para que se formara también la comisión o la sección de damas. Ya en el 2007, bajo la colaboración de doña Irma Pou y también de doña Ana Cacao, se mandó a esculpir una imagen de la Virgen de Dolores también, misma que le ponen como un sobrenombre especial también, como la chinita que le dicen allá también. Ella fue ya en ese tiempo, fue esculpida en el año 2007 y se pasa ya a integrar a la parafernalia de la hermandad o asociación del Señor del Consuelo y ya forma parte del cortejo procesional. Pude ver algunos videos en los cuales pude ver cuando van descendiendo al Señor sobre las gradas del Calvario. Créanme sinceramente que es un acto muy de mucha fe, y vamos a platicar de eso también. Bien, entonces ya para ese 2007 entonces empieza a germinar eso, ya con la presencia de la Virgen, pues ya se tienen pues de alguna manera inicios de la sección de damas de la Asociación del Consuelo, y ya se agrega Asociación del Señor del Consuelo y de la Virgen Madre del Consuelo y Reina de la Paz, como le han denominado los miembros devotos de la asociación. Pues bien, entonces empezamos ya a trabajar ya prácticamente desde esa época ya como una institución formal autorizada por la curia y también con estatutos propios, y desde ese entonces para acá ya tenemos una institución la cual refleja prácticamente parte de lo que es la religiosidad popular de Cobán Alta Verapaz, que como les digo es muy especial, es muy importante dentro de lo que es la religiosidad de Guatemala. Entonces, hermanos, vamos dándonos cuenta de que vamos ahí con algunas cosas que hemos visto en el recorrido de la asociación, y que sí realmente vale la pena que todos ustedes, los que nos escuchan, nos ven a través de estas redes sociales, puedan saber, porque son datos importantes de lo que quizás usted como devoto no sabía del Señor. Y quizás otras cosas que tal vez las sabía, pero bueno, es un refresque de esa información y que por ese medio podamos aprender a valorar lo que tenemos. Bien, y otros datos que yo conseguí también para que conocimiento de ustedes es, por ejemplo, en febrero del 2007 se realizó una procesión extraordinaria por la fundación de la institución, misma que se llevó a cabo desde el Calvario, y fue el video que yo pude ver donde van descendiendo las gradas del Calvario. Y sí, realmente, como les decía, es un acto de fe muy importante. Comparado quizás aquí, les hago una comparativa. Allá es el Calvario, las gradas de allá para bajar. Aquí en Quetzaltenango tenemos 2 iglesias que están en alto. La primera, que es la iglesia de la Transfiguración, en la zona 1 de Quetzaltenango, que se encuentra en un montículo pues bastante alto, y el Viernes Santo baja por una gran cuesta el Señor sepultado, y de noche pues vuelve a retornar otra vez a su templo por esa misma cuesta que es bastante inclinada. Bien, entonces después también tenemos la iglesia o el oratorio de Nuestra Señora de las Mercedes, o que está escrito, ¿verdad? El oratorio de la Ciénaga, de la parroquia La Merced, aquí en Quetzaltenango, misma que el Viernes Santo ya en horas de la madrugada, Sábado Santo, 12 de la noche, 1 de la mañana, pues la procesión del Santo Entierro es llevada hasta el oratorio, que posee de 30 a 35 gradas aproximadamente, bastante empinadas y grandes y muy altas, y de esa manera, pues en esas gradas es subida la imagen del Señor sepultado. Entonces, tenemos esa comparativa de la fe y el amor y la devoción que le tienen a las imágenes propiamente, sea acá, sea allá, en otros lados también de Guatemala, donde podemos observar este tipo de sacrificios que hacen los devotos. Bien, también dice y se hace ver que los jueves de Cuaresma el Señor es utilizado para hacer los Vía Crucis. Importante, porque vamos a platicar de que también las instituciones como tal de esta índole penitencial no solamente se tratan de procesiones o de conciertos o de veneraciones o velaciones, sino que también hay un aspecto
propiamente espiritual que hay que cuidar de cada uno de los miembros de la institución. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través de retiros, los cuales también he sabido que son muy frecuentes allá en Cobán, entre las instituciones de este tipo penitencial, especialmente en la Asociación del Consuelo, y también podríamos hablar de los viacrucis. ¿Por qué? Porque son parte del acervo espiritual del devoto cargador. Recordemos, hermanos, que aparte son los devotos y aparte son los cucuruchos, ya lo hemos hablado, las diferencias que hay entre ambos, pues porque los devotos son piadosos que van, cargan y ahí estamos, solamente van una vez al año o a lo sumo pues a otra actividad propiamente de la institución, pero los cucuruchos realmente, aquellos cucuruchos de pura cepa, son aquellos que están los 365 días del año, comemos, vivimos, respiramos, hablamos, y vivimos la Semana Santa, la Cuaresma y la Semana Santa, los 365 días del año, 366, y si se pudiera un poco más. Prácticamente nuestra vida es esto, nuestras hermandades. Pero para llegar a ese punto debemos de tener una preparación espiritual, la cual los sacerdotes pues procuran a través de los retiros espirituales. Entonces, la Asociación del Consuelo ha sido muy cauta en ese sentido de poder tener un aspecto espiritual con los hermanos, un acercamiento personal de Jesús y el devoto. Y es algo admirable porque realmente muchas hermandades han descuidado esa área de lo que es la religiosidad, pero también del aspecto espiritual. Y entonces es por ello que Jesús es utilizado en estos viacrucis para poder evangelizar a los miembros y a los no miembros, por supuesto, de lo que es la asociación. Bien, vamos a pasar a otro punto, que sería lo que es el uniforme de la institución. Muy, muy, muy importante también para conocer qué distintivos son los que tienen. Y dice que en el caso del uniforme de los hermanos caballeros, se trata de una túnica gris y un escapulario negro, una faja negra, sus guantes negros propiamente. Yo supongo que debajo de este traje penitencial pues han de tener o una playera o una camisa de color blanco o negro, no sé, y un pantalón de tela de color negro, por supuesto, zapatos formales, sus guantes y las insignias que se implementaron precisamente con los escudos de la asociación, tanto en hombres como en mujeres. Y las damas van vestidas con un vestido de color gris, con su capa negra, su cinturón negro y su insignia, sus guantes, por supuesto, y su calzado formal, ¿va? Por supuesto. Entonces, eso es lo que se dejó establecido y lo que se ha respetado hasta el momento, ¿verdad? Bien, como marchas oficiales me comentaban que tenían A ti, milagroso Señor, que es dedicada a Jesús, al Señor del Consuelo, y que es tocada en el Parque Central. Posteriormente tenemos La Fosa, que escuchamos al principio, que es la que suena al momento de ser levantada de su dosel el anda que porta el Señor Nazareno, y la marcha Tinieblas de José Arce, por supuesto, y es parte del pentagrama fúnebre guatemalteco muy importante, que les comentaré, y lo hago de una vez. Esta marcha Tinieblas tiene también, al igual que La Fosa, tiene una historia. En el caso de Tinieblas, se cuenta que José Arce, su hijo, tenía problemas de la vista, prácticamente había nacido ciego. Sin embargo, él fue y se postró a pedirle a Dios por él, por su hijo, para que pudiera recobrar la vista. Y fue ante Jesús Nazareno de los Milagros, que se venera en el Templo de San José de Guatemala, y fue a rezarle al Señor y decirle que le pedía, le suplicaba que el niño recobrara la vista. Y efectivamente, ante sus ruegos y sus peticiones, el niño volvió a ver. Y entonces él, en ese momento que fue ese milagro, imaginó la marcha llamada Tinieblas, porque el niño pues no miraba nada, estaba en tinieblas. Entonces de ahí deriva, eso es una historia que tiene esa marcha. En el caso de La Fosa, más grande que La Fosa, solo La Fosa. Santiago Coronado dice que una noche de 1887, como se los dije al principio, se soñó en el templo mercedario de la ciudad capital, y de lo que fuera, en este caso, las catacumbas o el cementerio privado de los frailes mercedarios que estaba en la iglesia de la Merced, vio las puertas abiertas y vio emerger al Señor de la Merced mismo, que iba subiendo las gradas, y cuando él iba subiendo con su cruz a cuestas de ese lugar, escuchó
las solemnes notas de esa marcha. Cuentan que en ese momento, al despertar, pegó un brinco de su cama, el maestro, y se levantó, y a la luz de la candela, con ese mismo pensamiento, empezó a escribir la marcha tan gloriosa que tenemos ahora, que se llama La Fosa. Son dos historias, prácticamente, de las dos marchas, por supuesto. También los invitamos a que, si ustedes desean comentar acá algo, también lo pueden hacer. Todos aquellos que nos escuchan, nos ven, pueden comentar también este live, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, o si quisieran en algún momento compartirnos algo más también, ¿verdad? Y también, en el caso del Milagroso Señor, Atis Milagroso Señor, fue creada por un maestro músico de Ayacobán, dedicada al Señor propiamente, ¿verdad? Otro punto importante es que la hermandad no solamente se dedica, en ese caso, a las actividades Cuaresma, Semana Santa. Fuera de ese tiempo también tienen algunas otras actividades, propiamente con la Virgen Santísima de los Dolores. Se tiene en septiembre su velación anual. ¿Por qué? Porque recordemos que el 15 de septiembre está dedicado a la Santísima Virgen de Dolores. Entonces, los hermanos de la asociación pues tienen durante ese tiempo, la sección de damas de la asociación tiene a bien realizar la velación de la Virgen de Dolores. Con ese término lo manejo yo, que sería la velación. En ese caso podría ser también la veneración, la romería o la actividad mayor de lo que es la Virgen de Dolores en septiembre. El punto específico que esa actividad es hecha y al 100%, por decirlo así, por la sección de damas. La asociación de caballeros solamente apoya en ese caso con el timoneado de andas, me imagino, y con los traslados o con las situaciones propiamente que ellas pues le piden a la asociación. Entonces nos damos cuenta, queridos amigos, que es un recorrido de ya años, realmente desde el año 2007 para la fecha. En el 2017 cumplieron ya 10 años, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Llevamos 17 años prácticamente. Y en 17 años han crecido tanto como una institución ya que se ha posicionado dentro de la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Y ya vimos el pasado, estamos en el presente. Pero si vemos el futuro, como no lo tenemos escrito, pero echando, por decirlo así, un vistazo hacia lo que es el futuro de la institución como tal, vamos a encontrarnos con una entidad la cual va a ser como un régimen prácticamente como una forma de evangelización posterior a lo que ahora se conoce. ¿Cómo? Van a ser esta institución como el punto de partida o como un pilar, por así decirlo, les denomino yo, un pilar en el cual se va a sostener la fe y la religiosidad de un pueblo. Yo animo a la Asociación del Consuelo a que no desmayen. Son pocos años, sí, pero han hecho bastante de lo que debería de hacer una institución. Mucho más allá han hecho, y los felicito porque están sosteniendo la fe no solo de los jóvenes, sino también de los adultos, y ya estamos creando un hito. Jóvenes, en las manos ustedes, así miren, tienen una gran responsabilidad, pero tienen una joya tan grande, no solo en la imagen del Señor, sino que la joya espiritual que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque ustedes son el ejemplo para nuestros adultos mayores, para nuestros niños también. ¿Por qué para los adultos mayores? Porque ellos de alguna manera ya han vivido muchos años, han participado de otras asociaciones y han dejado su vida ahí. Y estamos creando un hito en el que los jóvenes ahora también son parte de esto. Que no por ser jóvenes no tienen ideas o no tienen la suficiente capacidad o quizás no tienen el compromiso, la responsabilidad para poder asumir una situación de esta naturaleza. Sin embargo, ustedes ya le dieron a conocer a su comunidad, a Cobán, de que siendo jóvenes sí hay responsabilidad, sí hay compromiso, sí hay espiritualidad y sí hay amor al Señor. ¿Verdad? Entonces los animo, hermanos, ustedes tienen en las manos una joya, como les digo. Ustedes tienen que sacarle el mejor de los provechos a su institución. Ser un hito a nivel nacional de que los jóvenes sí pueden
y deben de trabajar en conjunto con la iglesia para sacarla adelante. Estos tiempos tan convulsos nos están dando a nosotros la pauta de que la juventud es la que va a sostener la fe y la religiosidad. Vengo y regreso en el tiempo y se los voy a comentar. En un live anterior lo hice. Ustedes, y se los pongo aquí para por si quieren en algún punto comentar también. ¿Sabían ustedes este dato? Que en los años mediados y finales del siglo XIX, más o menos mediados, durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios, recuerdan ustedes que Guatemala sufrió un diezmo total, se diezmó la iglesia porque Rufino Barrios, en sus ideas liberales, en su gobierno de corte liberal y masónico además, eliminó a todos los sacerdotes de las diócesis de toda Guatemala, expulsó a todos los sacerdotes de las congregaciones religiosas, llámese dominicos, franciscanos, jesuitas, mercedarios, todos aquellos sacerdotes que pertenecían a las congregaciones religiosas fueron expulsados de la República de Guatemala. Y la orden era sacarlos desde el momento donde fuera y donde estuvieran y como estuvieran. En algunos casos fueron sacados a la fuerza, así que en pijama. En algunos casos, tanto las hermanas religiosas como los sacerdotes religiosos fueron sacados así como estaban vestidos para dormir, pues fueron sacados así de Guatemala. Fueron exiliados. Y no solo los sacerdotes, fueron exiliados, exiliado también el arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala. También. Y entonces Rufino Barrios quiso cancelar todas las actividades religiosas en Guatemala y le abrió la puerta a la masonería y al protestantismo. A partir de ese tiempo, Guatemala, que antes, en el tiempo conservador, desde 1821, cuando fue la independencia, hasta los años de 1850-54, prácticamente Guatemala era una nación eminentemente católica, conservadora, pero al momento de llegar este señor Rufino Barrios, que era de corte masónico y liberal, abolió esta situación y separó del Estado de la Iglesia, tanto así que ustedes saben que la Iglesia era la que se encargaba de la educación. Sin embargo, en ese momento Rufino Barrios la desligó por completo y creó la laicidad en cuanto a la educación. ¿Qué pasó también? Fueron expropiadas muchas propiedades de la iglesia, no solo en la capital, en Quetzaltenango, en Cobán, en otros lugares de Guatemala. Las grandes fincas que tenía la iglesia para sostenimiento de la misma, que donde se producían, por decirlo así, las cosas, pues en el caso, por ejemplo, de Cobán, que tenía las fincas de azúcar, donde toda el azúcar, no sé si saben esto, también es otro dato histórico, que la miel, la leche y el azúcar que se utilizaron en algún punto para hacer las mezclas para levantar los grandes templos de la antigua Guatemala eran llevados de Cobán, de los frailes dominicos. Entonces, eso es un dato, por supuesto, histórico. Y muchos decían, y entonces vamos a ir a arrancar un pedacito de la iglesia, no lo vamos a comer porque estaba hecha de leche y miel. No, la composición era leche, miel, huevo, arena. Y esto hacía una pasta, una mezcla, la cual se fueron utilizando para poder mover los bloques. Y miren qué fuerza la que tuvo esto, que de una vez, hasta 1773, pues que se derruyó las iglesias de la antigua Guatemala. Sin embargo, aún vayan ustedes a la antigua ahora y traten de mover un pedazo de ese tipo de construcción y no lo van a poder mover nunca, ni con la maquinaria más moderna, porque era tan bien hecho la combinación que miren, dejó pegadas prácticamente esas piezas, aunque cayeran después en el terremoto. Bien, después regreso otra vez al tema. Rufino Barrios lo que quiso es expropiar todo, definitivamente eliminar a la iglesia. ¿Y qué fue lo que logró? Prácticamente no habían misas, no habían sacerdotes. Los pocos que quedaron eran de corte secular o lo que hoy conocemos como diocesanos, pero que estaban restrictamente y reducidos a su sacristía, a su iglesia, nada más. Posteriormente a la muerte de este señor, Rufino Barrios, vino también Miguel García Granados, después estuvo también Lisandro Varías, que durante el tiempo que él fue presidente, decretó que no podían salir las procesiones con preste, o sea, con sacerdotes revestidos con sus ornamentos al frente de una procesión.
Tan es así que les comento esta historia que sucedió. Como Marías dejó dicho esto, entonces Fray Julián Ribeiro y Jacinto, que era prior del convento de Santo Domingo de Guatemala, prohibió hasta cierto punto, ordenó no sacar la procesión del Santo Entierro de Santo Domingo ese año. Entonces, llegado el Viernes Santo, Fray Julián estaba haciendo el sermón de las 7 palabras cuando entra un grupo de devotos que por la fuerza abren la reja donde estaba la capilla del Señor y sacan al Señor en procesión por las naves y el atrio del templo de Santo Domingo. ¿Y por qué hicieron esto? Porque ellos sabían positivamente que si no lo hacían, la procesión estaba condenada a desaparecer, así como desapareció la procesión del Señor de Santa Catalina, que por muchos años estuvo prohibido realizarla por esas mismas situaciones liberales. Y volviendo a regresar a esto, ¿qué fue lo que pasó también? Que destruyeron, Rufino Barrios mandó destruir varias iglesias de la capital para poder ahí sedes del gobierno. Con todo esto, según él, pensó que iba a acabar con la fe católica de nuestro pueblo, al no haber sacerdotes y nada. ¿Y ustedes saben quién levantó la fe de nuestro pueblo en ese entonces? Pueden ustedes imaginar. Las hermandades, las cofradías y las asociaciones. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la fe, el amor y la devoción que se tenían a las sagradas imágenes de pasión y a las sagradas imágenes que son de propiamente festivas, sostuvieron la fe de un pueblo. Las procesiones de Semana Santa fue prácticamente la plataforma en la cual se sostuvo la fe de nuestro pueblo. En cualquier lugar de Guatemala así fue. Si no hubiera sido porque las asociaciones, cofradías y hermandades existieran, ahorita la iglesia hubiera estado realmente en Guatemala a un mínimo y sería otra la realidad. Sin embargo, la fe la sostuvieron las asociaciones, las instituciones de religiosidad popular, por lo cual los insto, hermanos de la Asociación del Consuelo, a que teniendo este legado que ustedes tienen, histórico que les estoy comentando, es aún con mayor razón que ustedes tienen que seguir y salir adelante, porque ustedes son ese estandarte como jóvenes del sostenimiento de la fe. Deben de volver otra vez desde sus inicios hasta el día de hoy, ver esa historia, esto que les he contado yo, lo tienen que tener en su mente para volver otra vez a empezar cada día, mejor, mejor y mejor. Recuérdense que si el pueblo no conoce su historia, está condenado a repetir de nuevo otra vez. Entonces es mejor otra vez saber nuestra historia y saber qué ha sido de esto, de la institución, para que entonces valoremos lo que tenemos. Ustedes tienen una joya en Jesús, una joya en la Virgen, en su San Juan, en su Magdalena. Son piezas escultóricas que son valiosísimas por dos aspectos. El aspecto espiritual, que ya todos lo sabemos a lo que representa, porque sabemos que no practicamos una idolatría, de lo que tanto nos tachan. No, nosotros practicamos una veneración, un recuerdo a esos momentos vividos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen y de todos los santos, que nos hacen ver a través de esas imágenes visuales el porqué de nuestro misterio de redención. Y segundo, tenemos también un valor artístico que tenemos que cuidar y que tenemos que preservar. Recordemos entonces, hermanos de la asociación, que son protectores y garantes de la fe y de la religiosidad popular. Los escucho aquí, o los leo también. Si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer ahora en este momento. Si quieren expresar algo, pues lo podemos también platicar acá. Y como les digo, desde Quetzaltenango les envío un grato saludo, les envío un fuerte abrazo y un ánimo para que sigan adelante y que sigan caminando en los caminos del Señor. Definitivamente ustedes han dado un paso muy grande ahora y hay que seguir caminando en él. Esta vez que tuve yo la oportunidad de contactarme con los miembros de la institución, pues queríamos, tanto en conjunto ellos como su servidor, pues dar a conocer a toda Guatemala, porque este live no solo está enfocado a Cobán o a Quetzaltenango. Gracias a Dios tenemos bastantes seguidores, tanto en las plataformas de TikTok, como también tenemos la plataforma de Instagram, tenemos nuestra plataforma de YouTube y nuestra plataforma de Facebook. Y tenemos bastantes seguidores de todos lugares de Guatemala. Inclusive tenemos seguidores que nos ven desde Honduras, Nicaragua,
El Salvador, tenemos también muchos hermanos que se encuentran también en la Unión Americana que nos ven y que escuchan este tipo de transmisiones. Los insto a que se suscriban a todas nuestras plataformas porque no solo hemos hablado hoy de lo que es Cobán, vamos a también, si Dios lo permite, vamos a seguir hablando también de otras instituciones cobaneras y también de otros lugares de Guatemala. Hemos recorrido la Semana Santa de Guatemala, de la antigua Guatemala, de Ciudad de Quetzaltenango, ahora tenemos gracias a Dios a Cobán y así vamos a ir conociendo mucho de la historia. Acérquense a nuestras plataformas porque vamos siempre poniendo reels, vamos poniendo publicaciones en TikTok. Lo que queremos es llegar a ser una gran familia de devotos y devotas cucuruchos. Entonces queremos que también ustedes se suscriban a nuestros canales. Estamos ahí y si podemos en algún momento, si ustedes tienen alguna duda histórica, si quisieran que en algún momento se hablara de algún tema en específico, pues con mucho gusto pueden comunicarse por privado con nosotros y con mucho gusto podemos hacer un programa dedicado a algunas otras de las instituciones, imágenes. Si usted tiene alguna duda o alguna pregunta respecto a la imaginería religiosa de toda Guatemala, pues también le podemos poner en un live, podemos platicar al respecto, ¿verdad? Queremos saludar a Oliva Reynoso, a Otoniel Jurup, a Estrella Rosemary y a todos aquellos que se han conectado ya aquí a nuestro live. Es un verdadero gusto tenerles con nosotros y que también compartan esta información, que sean ustedes en algún momento transmisores conjuntamente con nosotros de este live que va a quedar acá y lo van a poder reproducir y lo van a poder mandar a todos sus amigos para que también aquellos que no pudieron estar presentes hoy por situaciones de estudio, de trabajo, de salud u otro tipo de cuestiones que no pudieron estar ahora, pueden en algún momento volver otra vez a ver este live. Y como les indico, si ustedes desean que platiquemos al respecto de algún punto, de otra imagen, de otra asociación, que ustedes tengan dudas o que quieran compartir con nosotros, pues estamos a la disposición de poder hacerlo. Entonces, prácticamente vamos llegando allá un punto de casi final de este live. Y también quise buscarles prácticamente sus marchas oficiales para que las pudieran disfrutar. Quise buscar la del señor, pero no la he encontrado porque no está grabada todavía. Vamos a procurar ver en algún momento para solicitarle al maestro que hizo esta marcha que se incluya dentro de un CD o de una grabación para que ustedes la puedan disfrutar, ¿verdad? Entonces, si el señor lo permite, escuchemos este momento su segunda marcha oficial.
Esta marcha tiene mucho sentimiento, no solo por la historia que les conté, sino que porque al momento de que ustedes van terminando su solemne cortejo procesional, prácticamente es como la despedida que ustedes le dan al Señor del Consuelo y a la Santísima Virgen María. Definitivamente es una marcha con mucho sentimiento. Quiero agradecerle a la asociación por haberme permitido poder divulgar esta información tan importante, tan valiosa para la religiosidad de Guatemala. Especialmente a nuestro hermano Jonathan, que fue quien se contactó conmigo y con el que tuve la oportunidad de platicar y me proporcionó los datos correspondientes para que se pudieran llevar a cabo esta transmisión. Muchísimas gracias, Jonathan, Dios lo bendiga y sigan adelante caminando con el Señor del Consuelo. Y como bien dicen, es prácticamente el final de lo que es este live también, así como es el final de la marcha tan especial de tinieblas en el cortejo procesional, que es la última en sonar. También con esta misma nos vamos a despedir de esta transmisión, agradeciendo a todos ustedes que se hicieron presentes en la misma y que el live queda acá en nuestro canal para que pueda ser pues redistribuido también por ustedes para que lo puedan compartir. Muchísimas gracias por haber estado presentes con nosotros y como lo decimos todas las noches, nos despedimos de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta la ciudad de Cobán, un fuerte abrazo desde Quetzaltenango. Que tengan ustedes la mejor de las noches.